¿Clases híbridas, presenciales o virtuales? ¿Cuál de estas modalidades corresponde aplicar en este momento de la pandemia y cómo esta sigue afectando a nuestros chicos y a la educación en el Paraguay? A raíz del aislamiento, el contenido curricular que se hacía de manera presencial en las escuelas, de manera física, evidentemente, pasó a un modo virtual. Pero ¿este cambio ha sido suficiente en nuestro país? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo ¿Qué estás? tal, Benjamín? Buenas noches, ¿cómo estás? Súper Saludo a bien. la audiencia, por supuesto. Último día de la semana. Último día de la Víspera de semana. elecciones. Víspera de elecciones, De efectivamente. Pero estamos vacunación, acá. de vacunación de las Sí, embarazadas. embarazadas. Y el lunes con una muy buena noticia también. El primer día del invierno, de la entrada en calendario del invierno, baja la edad de vacunación a 52 años. Una noticia bastante positiva, por cierto, que se dio a conocer el día de hoy. Es así. Bueno, empezamos nosotros con el reconocimiento de campo del tema que vamos a abordar esta noche. La educación en tiempo de pandemia está atrasando por lo menos 2 años. Según los expertos, no estábamos preparados para vivir la virtualidad. Aún hay muchas cosas que adaptar, como la gestión del docente, la tecnología y la conectividad. La problemática a causa de la crisis sanitaria por COVID-19 debe ser abordada con seriedad y buscar soluciones para no seguir perjudicando a los estudiantes. Un problema que no se pudo resolver, Benjamín, tiene que ver justamente con esta enorme brecha en lo digital. No se pudo aprovechar en forma la conectividad, sacarle el jugo a la tecnología en nuestro país. Eso evidentemente se puede ver en todos los estudios a nivel regional y mundial de la situación de la educación en Paraguay. Tenemos que poder dimensionar la situación en la que se encuentra el sistema educativo paraguayo, muy mala. Por cierto, esta brecha que señalás, Richard, que se viene profundizando, un sector tiene acceso, pero un amplio sector no, y esto tiene sus efectos en todo, indudablemente en el desarrollo de nuestros chicos y después en el desarrollo mismo de nuestro país. Bueno, vamos a la ficha de nuestro invitado hoy para hablar sobre estos temas precisamente. Luis Ramírez, psicólogo, orientador educacional, coach del aprendizaje, fundador y director general del Centro para el Desarrollo de la Inteligencia, fundador y asesor pedagógico del Movimiento Partidí, fundador y asesor de la organización Juntos por la Educación, miembro de la Comisión Académica de la Red Hemisférica de Parlamentarios y Extraparlamentarios por la Primera Infancia, miembro actual del Consejo Nacional de Educación y Cultura CONEC. Bueno, ya le damos paso a nuestro invitado, Luis Fernando Ramírez. Buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros en Fuego Cruzado. Buenas noches, Richard, mi saludo para vos, para Benjamín, y un gusto estar aquí en medio de este Fuego Cruzado. Igualmente, Luis. Bueno, llevamos 1 año y medio, más o menos, en nuestro país de vida anormal en todos los órdenes. Entonces uno se pregunta cada tanto, porque desgraciadamente el tema de la educación solamente se habla cada tanto a nivel público, a nivel general, cómo sigue impactando la pandemia en nuestro sistema educativo. En general estamos en vísperas en pocas semanas más, ya se inicia las vacaciones, a la vuelta de las vacaciones. ¿Cuál es la situación en este momento de nuestro sistema educativo, Luis? Como bien decían en la introducción del tema, hay un retraso. Esto es un estudio internacional. Toda la educación en tiempo de pandemia va a sufrir un retraso de entre 2 y 3 años. 2 en los países que más trabajaron, que menos frenaron su educación, y 3 en aquellos que han frenado su educación totalmente. Porque hay que reconocer que algunos países, sobre todo Europa, casi no paró la educación. Esto es un segundo elemento para analizar, en el sentido de que la educación de la primera infancia y la educación de la infancia en general hasta los 15 años en todo el mundo es igual, es decir, nunca estuvo preparada para vivir la virtualidad. Es decir, ni en Europa funcionó la virtualidad para los más pequeños y para los adolescentes. Entonces, la educación básica, como la conocemos, la escolar básica hasta los 15 años, hasta el 9º grado, es una educación que tiene su preeminencia en su gestión como pedagógica en la presencialidad. Entonces, la pandemia ha afectado notablemente en aquellos países donde se ha suspendido la clase o la actividad
la escuela y se ha suspendido o se ha querido pasar a una modalidad virtual. Y eso trae otros problemas, que somos sociedades, ¿no? La escuela, Internet, salimos aquí a veces en un barrio de Asunción, un poco ya a ciertas horas y Internet colapsa, uno no tiene buena señal. Entonces no es una realidad del Paraguay que tenemos conectividad full, que tenemos calidad de la señal. No. La verdad es que no, eso es una realidad. Entonces imagínense las escuelas, imagínense las comunidades y los municipios donde no tienen esas condiciones, ¿verdad? Entonces, hablar de una educación digital o del paso a una educación digital, yo creo que todavía es una lección por desarrollarse. No es cierto, se puede dar con algún tipo de distinción o diferencia, pero como bien decías hoy en la introducción, la educación es un bien público. ¿Qué quiere decir que es un bien público? Que estamos en la obligación de ofrecer a todos los paraguayos por igual. Y en segundo lugar, es un derecho que tienen los niños. O sea, no se puede parar, no se puede cortar. Por eso que estamos muy preocupados, porque la tendencia de los educadores y del movimiento en general educativo en Paraguay, salvo excepciones, es parar. Ante la crisis, parar. Ante la crisis, no hacer. Y eso es algo que nosotros desde el día uno venimos mencionando. No se puede parar, no se puede cortar, no se puede hacer solamente una educación virtual en Paraguay, porque nos estamos engañando. No existen las posibilidades y las condiciones ni técnicas y ahora las pedagógicas. Es decir, eso requiere un maestro diferente, con una capacitación diferente, con una aproximación diferente, y requiere de un alumno diferente, y requiere de un currículum diferente. O sea, claro, no podemos en un año cambiar todas esas cosas. Lo que sí podemos hacer es adaptar más o menos lo que hay en formato presencial a un formato digital, pero eso no es educación a distancia, ni mucho menos una educación virtual de calidad. Y vos sabés, Luis Fernando, que esas condiciones que estás señalando se corrobora con un informe durísimo, por cierto, del Banco Interamericano de Desarrollo, que como que nos devuelve y nos coloca a nuestra realidad de déficit en la educación, colocándonos con países como, por ejemplo, Haití o Venezuela. En relación a este retraso de 2 años que se da, por ejemplo, en Europa y en otros países desarrollados del mundo, donde la ausencia o el problema de la virtualidad se dio, creo que un promedio de 50 días. En el caso de Paraguay, por ejemplo, supera amplísimamente esa cantidad de días, pero ¿cómo se expresa ese retraso en términos prácticos? Una menor inversión pública, analfabetos funcionales, que es un problema recurrente en América Latina, pero ¿cómo se expresa eso en primer lugar? Y en segundo, ¿cómo se revierte por lo menos mínimamente esta situación, Luis Fernando? Muy importante lo que estás señalando, Richard. Te voy a explicar por qué. Toda la reforma educativa de los años 90 y hasta hoy día tenía como objetivo primero la ampliación, la cobertura, llegar a todos los niños. Yo creo que ese objetivo logró la reforma. Pero después era la retención del alumno dentro del sistema. Es decir, evitar la repitencia, porque el que repite generalmente abandona la escuela, porque un niño que tiene, un joven con 14 años que tiene que hacer el sexto grado con compañeros de 12, no va a poder hacer, o no va a terminar, o ya se va al mundo del trabajo, etc. Entonces, el problema que tenía la escuela era el abandono. Entonces, se trabajó con fuerza y yo creo que esos temas se avanzaron, fueron muy buenos, bien trabajados, y ahora tendríamos que haber saltado a la calidad. Pero, ¿qué pasa? Con la pandemia se va a retroceder. ¿Por qué? Porque lo que vamos a tener, ya estamos teniendo, pero vamos a tener todavía con mucha más fuerza el abandono. Es decir, los chicos dejaron de ir a la escuela. Los chicos ya estuvieron más o menos un primer año amagando en un sistema virtual, pero hoy incluso nos pasa en los colegios privados. La semana que es virtual, lo que cuesta que los chicos se enganchen, lo que cuesta que los chicos estén ahí, prácticamente dejan todo para la semana presencial, ¿verdad? Entonces, esa es una realidad. ¿Qué impacto va a tener? Va a tener, aparte del impacto en el nivel académico, es decir, que vamos a tener que recuperar, pero ahí hay solución. Tenemos el otro impacto, que es los chicos dejaron de ir a la escuela, dejaron de asistir. Y ese es un problema muy serio y muy grave, ¿verdad? Porque ¿qué hace un niño que no va a la escuela? Entonces vamos a tener un problema social de otra connotación mucho más grave a partir de esta crisis. ¿Y cómo se hace? Yo creo que ahí hay que enfocar un currículum nuevo. Benjamín hablaba hoy de un nuevo currículum. Hay que hacer un nuevo currículum post pandemia.
Para vivir ese nuevo tiempo, voy a poner ejemplos. Nosotros tenemos un currículum con 17 asignaturas, pues tendremos que tener un currículum a lo mejor con 5, con 6 fundamentales, matemáticas y lenguas en forma específica, con mucha cantidad de horas. ¿Para qué? Porque el alumno que te va a llegar al 4º grado, su 3er grado y su 2º grado fue nulo. Sí, así mismo. Entonces yo tengo que en el 4º grado equilibrar los conceptos fundamentales del 2º y del 3º, y de la última parte del 4º grado, dar los conceptos del 4º grado. Si vamos a ir llevando, vamos a ir retrasando, entonces, ¿qué necesito? Más tiempo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a sacar a otras asignaturas que a lo mejor no son relevantes o que dependen de que yo tenga un buen desarrollo de comprensión lectora, por ejemplo, para poder desarrollar las ciencias sociales, o quizás las puedo desarrollar con una modalidad de seminario, con menos horas, con otro tipo de actividad que vamos a tener que tener. Es decir, vamos a tener que tener no solo más horas, sino un proyecto curricular post pandemia que compense en un año los años que hemos perdido. Si eso no hacemos, realmente nos vamos a estar engañando. Luis, y esto que planteas, porque efectivamente el problema del abandono de los chicos de las escuelas es tremendo, la calidad, tal como lo planteas, del aprendizaje también se va a deteriorar mucho, y estos planteamientos que estás haciendo, ¿cuál es el nivel de debate con el Ministerio de Educación? ¿Para qué se está preparando el Ministerio de Educación? ¿Se está preparando el Ministerio de Educación? Es la pregunta. ¿O vamos a seguir así con esta dinámica confusa? Porque en el sector privado, mal que mal, están avanzando, hacen las cosas. En el sector público es una semicatástrofe. Entonces, te decía, después vienen las vacaciones, se vuelven a las vacaciones, la discusión va a ser virtualidad versus clases presenciales, la situación de la pandemia que es real, y la otra discusión no sé si se aborda siquiera, la que estás planteando. Mira, yo creo que todavía no se aborda, pero sí quiero mencionar un avance muy importante. Se ha lanzado una semana más de receso en invierno para la formación de los maestros, en lo que se concibió como unos cuadernillos o unos libros, por así decirlo, que puedan llegar a las escuelas en un formato ágil, rápido, dinámico. Hoy están impresos para todos los grados de la República, castellano y matemáticas, y vamos a tener en la tercera semana del receso, vamos a tener capacitación para manejar esos materiales. ¿Para qué? Para hacer la educación a distancia, no virtual, con papel. Correcto. Y ese es un avance. Ese es un gran proyecto que se enmarca a recuperar este año, apunta a los objetivos fundamentales de lenguas y matemáticas. Están todos compendiados en ese libro, en ese cuaderno viajero que va a tener el niño, que va a poder completar y que va a poder volver a la escuela, va a poder llevar, pero ahí necesitamos entrar en esa modalidad virtual, no digital, sino todavía de papel, que a mí para Paraguay me parece que es lo mejor que podemos hacer, lo mejor que podemos tener, ¿verdad? Ahora, esa es una primera parte, y yo creo que ese es un gran avance que se lanzó la semana pasada, y creo que ahí empezamos a caminar. Ahora, como vos decís, todavía nos falta instalar estos otros temas, que es como ya un planteamiento mayor, es decir, cuál es la estrategia de este gobierno en educación, qué va a hacer el gobierno, cómo va a recuperar el tiempo, y ahí sí necesitamos un diseño mayor, que hoy se está empezando a hablar, pero que todavía no hay un recorrido y un camino ágil. Necesitamos sí ponernos de acuerdo. Yo también espero que este tema de la transformación educativa ayude, porque se estaba hablando de una transformación educativa un poco teórica, muy interesante, pero muy teórica, y ahora vino esta pandemia y nos trajo la realidad enfrente. Entonces, ojalá que todo lo que se ha invertido para la transformación educativa apunte a la realidad que nos trajo la pandemia, y entonces nos muestra cuáles son nuestros déficits y nuestras necesidades, y que ojalá se organice y que el gobierno destine tiempo y recursos para la recuperación, y que nos podamos poner de acuerdo todos los sectores que trabajan en educación, porque ahí los sectores no estamos de acuerdo. Hay sectores que todavía, para hacer que sus reivindicaciones, que son legítimas, funcionen, todavía utilizan el tema de el niño como objeto de
Es decir, entonces le trancamos, no hay clases, hay huelgas, no hay actividad. Entonces todavía no entendimos que eso no tiene que parar, que la actividad tiene que darse, que el chico tiene que estar en la escuela y que el proceso educativo no tiene que parar. Después podemos buscar a través de acuerdos y alianzas todas nuestras reivindicaciones que son justas y necesarias, pero que no paremos más por ningún motivo el aula y la escuela. Ese es el gran desafío y eso es una gestión política que ojalá el gobierno a través de su ministro lo pueda lograr y lo pueda conseguir, aglutinar a todos en virtud de la continuidad de la escuela. Bueno, a propósito de ese tema que recién tirabas, digamos, como un ítem a desarrollar después de la pausa, tenemos que ir enseguida a la pausa, Luis Fernando, pero queremos insistir en ese punto, ¿verdad? En el equilibrio que tiene que lograr el gobierno, el Ministerio de Educación en este caso, que es el que lidera, digamos, esta transformación educativa de aquí a 10 años. En realidad es menos de 10 años, pero tiene poco tiempo, digamos, el Ministerio de Educación para lograr ese equilibrio. Vamos a hacer la pausa y a la vuelta vamos a insistir con estas preguntas, Luis Fernando, alguien que entiende mucho, Benjamín, de estos temas. Igualmente, es así. ¿Hacemos la pausa? ¿Cómo no? Ya venimos. Seguimos charlando con nuestro invitado de hoy, el licenciado Luis Fernando Ramírez, sobre el tema educativo, un tema de muchísima importancia en nuestro país y que nunca ocupa la debida jerarquía en el orden del debate público, de la agenda política. Así mismo. Habíamos dejado más o menos como una suerte de ítem que íbamos a tratar de desarrollar en esta segunda parte con Luis Fernando Ramírez y tenía que ver justamente con la transformación educativa que tanto insiste el Ministerio de Educación, este plan estratégico a 10 años, 2020, 2030, que queremos entender cuáles van a ser estos ejes. El ministro decía, Brunetti aseguraba justamente que para finales de este año podrían tener, digamos, una hoja de ruta para lograr esta transformación educativa, Luis Fernando, pero de acuerdo a tu experiencia, ¿cuál crees que deberían ser los ejes en que debe poner, digamos, acento, valga el término, ¿verdad?, para lograr esta transformación? Porque hoy aparece como algo difuso, sinuoso, pero ¿en qué es lo que hay que poner claridad y acento, Luis Fernando? Mira, yo creo y suelo ser muy tajante en esto. Empezamos siempre por reformando el currículum, reformando el aula, pero no reformamos dos elementos esenciales. La lógica con la que formamos a los docentes, por lo tanto, la reforma curricular no entra al aula, y sobre todo, el gran problema que tiene la educación paraguaya es la gestión. No tiene nada. Si nosotros hacemos una reforma, una transformación educativa que no transforma la gestión, nos vamos a seguir engañando, que es el problema de la primera reforma, o la reforma de los 90 que tuvimos, ¿verdad? No transforma la gestión. ¿Qué quiere decir eso? Por poner un caso, hay supervisores. El supervisor de educación es una estructura que se generó y se creó en un modelo social que hoy ya no existe. Hoy el supervisor, mira, como el nombre que supervisor, el que ve por encima de todo, en realidad era una suerte de intervención permanente sobre lo que pasaba en las escuelas, de manera que no pueda ocurrir nada que el sistema no quisiese. Hoy eso no tiene sentido. Hoy el supervisor debería ser un tutor pedagógico. Imagínense supervisores, todos pedagogos que entiendan de educación, que van a la escuela para ayudar a la escuela a que cumpla el objetivo que se trazó. Esa es la dinámica. No es donde yo me voy a ver, a inspeccionar, o te estoy ahí con un cuadernito a ver si hiciste o no hiciste lo que alguien dijo. Entonces, yo creo que si eso no cambia, y eso es gestión, tenemos que cambiar la estructura de cómo se gestiona la educación. No va a haber cambios en la educación. Fíjense, otro modelo de gestión. ¿Cuánto dinero le da el FONACIDE a gobernaciones y municipios para que inviertan en educación? ¿Dónde está ese dinero? Claro. Ahora, a propósito, ustedes decían, fin de semana las municipales, ¿dónde está el dinero del FONACIDE? Millones de dólares para fortalecer la infraestructura de la escuela. Y nadie invierte, y no pasa nada, y nadie dice nada. O sea, después decimos no hay recursos. Claro que hay recursos en educación. Lo que pasa es que nadie se ocupa de la gestión. Y son cosas que nadie pide cuenta. A nadie le estamos preguntando por qué no hacemos un ranking de cuáles son los municipios que invirtieron en educación y cómo invirtieron el dinero del FONACIDE. Va a ser lamentable. Es decir, tenemos que mirar que la reforma de la educación tiene que pasar por también una reforma del manejo de un ministerio que no puede centralizar todo en Asunción, porque la realidad
de la gestión educativa es distinta en cada comunidad. Por ejemplo, el Chaco tiene que tener su programa, tiene que tener su proyecto, tiene que tener su comunidad educativa que avance y que se ponga metas y que todas las fuerzas de la comunidad trabajen en pos de esas metas. Si eso no hacemos y el currículum sigue viniendo del norte y sigue viniendo del sur y sigue viniendo del este o del oeste, pero no de Paraguay, no un currículum adaptado a la realidad, a lo que vivimos en cada una de las comunidades y construido con los maestros de la comunidad, son proyectos que bajan y nadie les hace caso porque no tiene cómo anclarse en la comunidad, porque la comunidad vive una cosa y ese constructo teórico es para otro mundo, es para otro país, es para otra ciudad. Entonces, ese es el problema con estas reformas. Primero, entonces, reformar la gestión. La gestión de la educación tiene que cambiar desde la aproximación del ministerio, desde sus supervisiones, desde la formación docente, que es lo otro que hay que reformar. Tenemos 41 centros, 40, incluido el de educación física, que tienen que ser transformados. Hay centros de formación docente donde no hay alumnos. Entonces, si no cambiamos la formación del docente, vamos a seguir sufriendo en el aula. Y por último, tenemos que también cambiar lo que es la carrera docente. Nosotros solo hablamos de formación, pero fíjense lo crítico nuevamente la gestión. Una buena maestra, si quiere ganar más dentro del sistema hoy, tiene que salir y ser directora, tiene que salir y ser supervisora. ¿Y qué pasó con el aula? Le perdió a esa buena maestra, que se va, muy buena maestra, pero muy mala directora, porque para ser directora se necesita otros recursos, se necesita gestión, Entonces el sistema está privilegiando que el aula se quede vacía de sus mejores hombres. Entonces tenemos que cambiar y eso es gestión, eso es cambiar la gestión. Entonces aquí hay que reformar la gestión de la pedagógica y la gestión administrativa. Si eso hacemos, creo que vamos a tener una muy buena educación. Parece un poco cruel, sí. Pero es una forma de bajar a tierra, ¿verdad? Porque grandes planes, pero después llegás que comprenden una serie de factores que son necesarios abordar y después llegás hasta el extremo de que los chicos no tienen maestra y no tienen baño, ¿verdad? Sí, más o menos así, es una cuestión así dramática. Pero me parece correctísimo, es así como hay que abordar los temas, porque a partir de reconocer la gravedad de la situación es como uno puede empezar a avanzar hacia la búsqueda de soluciones. ¿Crees que hay cierta disposición de las actuales autoridades del Ministerio de Educación para hacer esta discusión sobre la gestión del Ministerio en el campo, en las escuelas, en el campo de la educación, del sistema educativo en general? Tuve la oportunidad de conversar muy estrechamente con el ministro Juan Manuel Brunetti y me pidió que le ayude y que colaboremos, no solo yo, todo un grupo de personas que estamos hace rato trabajando por la educación y que tenemos una visión, y nos pidió justamente que presentemos una idea y de cómo hacer un proyecto que se encamine a esta transformación. No digo que yo tenga la verdad, es solo un pedacito, una visión, pero sí creo que es una visión que puede aportar porque nunca se hizo esa transformación. Entonces, decirte que sí está muy abierto y que está muy expectante también de que podamos ser efectivos también en la presentación de un proyecto, porque estas son cosas que se pueden decir, pero después cuando hay que hacer, hay que trabajar con una serie de detalles, porque voy a poner ejemplos. La transformación, la reforma educativa anterior sacó del medio asignaturas como, por ejemplo, música, arte, a lo que se llamaba arte elemental. ¿Y qué puso? Puso como un nuevo concepto, trabajo y tecnología. Pero ¿qué es lo que pasa? Los maestros no están formados en los institutos de formación docente en trabajo y tecnología. Se forman en música y se forman en arte elemental. Entonces, el que trabaja, el profesor que hace transformación y tecnología, es el profesor de música. Estos son los problemas que se tienen cuando la reforma académica o curricular no contempla la... Entonces, ¿pero qué vamos a hacer con los maestros de música? Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo con los maestros de arte elemental. No podemos abandonarlo. Entonces, hay que trabajar en un sentido mucho más amplio, en una visión holística de también qué hacer y cómo reformar y transformar el recurso humano. Voy a poner solo un ejemplo. En Uruguay se transformaron los maestros en lo que se llamó maestros comunitarios. ¿Qué son los maestros comunitarios? Son maestros que con la reforma curricular
tuvieron que ayornarse y empezaron a cumplir una función social. Por ejemplo, iban a la casa de los alumnos que no iban, verificaban por qué no estaban viniendo, iban a las clases y se convertían en los centros municipales, se ponían como maestras o maestros particulares. ¿Cuánto cuesta hoy enviar a nuestros hijos a una maestra particular? Estos eran maestros puestos por el sistema, por el ministerio, que daban refuerzo escolar a los chicos que necesitaban. Imagínense si podemos lograr eso en un campo municipal, en un centro municipal, maestros de la escuela ayornados que van a dar refuerzo escolar para que los chicos no salgan del sistema. Sería una maravilla, pero eso es lo que hay que pensar. Así es como hay que concebir cuando vamos a hacer un cambio, cuando vamos a sacar una asignatura, cuando vamos a poner otra, tenemos que saber qué vamos a hacer con los maestros. Esa gestión, esa distribución es la que hay que pensar, y estamos preparando un proyecto para presentarle próximamente al ministro para ver si podemos introducir a todos estos cambios en contenido, en currículum que se está haciendo, que también afecten la formación de otros sectores y también la gestión. Hay que formar ahí supervisores, claro, directores, hay que formar en otra línea, ¿verdad? Sí, sin duda. Una alta dosis de realismo por un lado, pero también de salidas concretas, puntuales, salidas específicas, de corto plazo, inclusive a las medidas a la situación que estamos viviendo. Muy ilustrativo, sí, Luis Fernando. Nos quedamos cortos, Luis Fernando, por 30 minutos para un programa de este estilo y para debatir un tema tan amplio y tan profundo y que necesita verdaderamente reforma. Esto que estabas diciendo, yo quería insistir, pero va a ser en otro programa, sobre la formación docente. Recuerdo que el anterior viceministro Robert Cano tenía unas ideas muy claras al respecto. Creo que habría que recurrir también a esa experiencia que deja, no solamente por haber conocido al sector público, sino también de haber participado en el sector privado. Le agradecemos a Luis Fernando Ramírez su tiempo. Realmente es un placer charlar contigo. Benjamín, nos quedamos con ganas de poder discutir más temas de la educación. Vamos a importunarlo en otras ocasiones. Está bien. No, al contrario, yo soy el que les agradece, porque creo que este programa va generando una conciencia en toda la sociedad, de manera que la sociedad sepa también qué reclamar y sepa también qué pedir y qué exigir. Ahora que estamos próximos a elegir a nuestros intendentes, sepamos que ellos también tienen algo que hacer en nuestras comunidades en educación. Así que esto es muy importante, y gracias por darme la oportunidad. Muy amable, muchas gracias, Luis. Gracias, Luis Fernando. Un abrazo. Nosotros nos despedimos. Nos despedimos. ¿Qué viene ahora, hasta el lunes. Ahora llega Cuenta Final. Con los señores y Gustavo Velázquez. Nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo. Dale. Vamos a tener una amplia cobertura de la jornada electoral. Desde tempranito. Desde tempranísimo. Hasta tardísimo. Buen fin de semana. Que pasen bien. Chao, chao.